Queridos amigos, bienvenidos a Platiquemos una vez más. Seguimos hablando de la fe con vitaminas. Juan José, bienvenido nuevamente. Gracias, Valerio. Queremos continuar y de seguir aprendiendo de cómo vitaminar nuestra fe. Y Valerio, ¿nos puedes presentar nuestro tema de esta noche? Sí, de hecho, esta oportunidad, Juan José, vamos a estar hablando de algo que todos los días estamos propensos, ¿no? A enojarnos, a explotar nuestras emociones. Y vamos a seguir hablando esto en Santiago, ¿verdad? Que ha sido nuestro libro en este mes. Nuestra base. Exacto. ¿Puedes leernos, Juan José, Santiago 4, 1 al 6? Santiago 4.1 nos dice de esta manera: ¿qué es lo que causa las disputas y las peleas entre ustedes? ¿Acaso no surgen de los malos deseos que combaten en su interior? Desean lo que no tienen, entonces traman y hasta matan para conseguirlo. Envidian lo que otros tienen, pero no pueden obtenerlo. Por eso luchan y les hacen la guerra para quitárselo. Sin embargo, no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios. Y aun cuando se lo piden, tampoco lo reciben porque lo piden con malas intenciones. Desean solamente lo que les dará placer. Adúlteros, ¿no se dan cuenta de que la amistad con el mundo los convierte en enemigos de Dios? Lo repito, si alguien quiere ser amigo del mundo, se hace enemigo de Dios. ¿Qué creen ustedes que quieren decir las Escrituras cuando afirman que el Espíritu que Dios ha puesto dentro de nosotros está lleno de envidia? Sin embargo, Él nos da aún más gracia para que hagamos frente a esos malos deseos. Como dicen las Escrituras, Dios se opone a los orgullosos, pero muestra su favor a los humildes. Bueno, Juan José, este texto, Santiago, habla de casos que estaban aconteciendo dentro de la iglesia. Y esto pareciera no ser tan diferente en nuestra actualidad. El hecho de estar en disputas, en divisiones, en peleas, aún dentro de las congregaciones, peleamos por cosas sin sentido. Y Santiago lo que afirma al principio en el verso 1 dice: ¿acaso no surgen de los malos deseos que combaten en su interior? Bueno, Santiago afirma, Juan José, acerca de esto: ¿acaso no surgen de los malos? O sea, que las discusiones, las peleas, los disgustos surgen de los malos deseos que combaten en nuestro interior. Y es interesante lo que dice esta palabra de los deseos. En la palabra original habla de egoísmo. Entonces, de la palabra de deseos habla de pasiones que nosotros tenemos. En realidad el término griego es hedonismo. Y el hedonismo habla también de complacer, de un deleite sensual por implicación, deseo, lujuria, placer. También de ahí nace la palabra egoísmo, Juan José. Entonces, Santiago lo que enfatiza aquí es que muchas veces las discusiones nacen por el egoísmo entre nosotros, porque yo quiero estar en tal puesto, porque con José a veces nos pasa que llegamos a un lugar y estamos haciendo una fila para entrar, digamos, al banco, y de repente llega alguien que no hace la fila y lo dejan entrar en el banco. Entonces, no, es que la gente hasta alega: ¿por qué no hizo la cola? ¿Por qué que pase hasta atrás? O de repente pasa también que alguien está en la cola y llega otra persona y lo meten dentro, y la gente se enoja, se irrita. ¿Por qué? Esto nace por el egoísmo que hay entre nosotros. Santiago lo que nos está tratando de explicar en estos versos que la raíz de un gran problema entre los creyentes es nuestras emociones, que es el enojo, que muchas veces queremos someternos a Dios. Creo que tal como lo dice Santiago, o el ejemplo que ponías, de que muchas veces quizás estamos en un ministerio, pero muchas veces tal vez pedimos o queremos el puesto, quizás el puesto más grande. Tal vez, no lo sé, tal vez solo para poner órdenes, pero Santiago dice algo que las intenciones no son buenas. Y muchas veces
Es eso lo que nos hace falta, someternos bien a Dios, que eso es lo que nos está exhortando Santiago. Así es, Juan José. Santiago nos exhorta a no vivir bajo estas pasiones. Entonces, no vivir bajo envidias, bajo rencores, bajo disputas, divisiones, que lo único que hacen es, en vez de edificar la iglesia, la van destruyendo, por decirlo así, porque en sí, el hedonismo es buscar el bien propio sin importar qué hay que hacer por lograr algo, sin importar, digamos, las minas, ellos buscan minerales, ellos buscan oro, piedras preciosas, y a ellos no les importa destruir bosques enteros con tal de buscar un poquito de oro. Entonces, y así también el hedonismo, con tal de quedar bien yo, no me importa cómo se sientan los demás. No se trata de eso, queridos hermanos, queridos amigos, no se trata de pisotear a otros. Santiago nos dice, no se vale. Esto sale de las pasiones, de los deseos malos que aún quedan en nosotros. Porque sí, ya somos hijos de Dios, pero también seguimos viviendo en una carne. Por eso nosotros tenemos que, con nuestra fe nos da la convicción de que Pablo dice más adelante, ante Dios no hay griego, no hay gentil, no hay hombre, no hay mujer, no hay privilegio, o sea, no hay rangos mayores, sino que ante Dios todos valemos igual. Sí es cierto, puede ser que, digamos, a nosotros Dios nos dio el ministerio de poder predicar su palabra, de exponer su palabra, pero eso no nos hace más importante que los hermanos que arreglan las flores, que los que hacen limpieza. No, sino que todos tenemos el mismo valor ante Dios, y por eso Santiago nos dice, no pierdan su tiempo en discusiones y todos valen igual. No busquen resaltar o ser los protagonistas. No busquen eso, si ante Dios todos valen igual. No vale la pena buscar yo quedar mal a pesar de que pisoteé a otros hermanos, hice sentir mal a otros hermanos. Entonces, no se trata de darme gusto a mí, sino que vivir bajo la voluntad de Dios. Algo que estabas mencionando de la palabra egoísmo, es que muchas veces realmente caemos en esto, que tal vez es eso, que caemos en un egoísmo, que dejamos a Dios fuera en vez de querer hacer algo bonito en la iglesia, en algún ministerio. Pues lo que pensamos primero es en nosotros mismos, el que qué van a decir de mí, o si yo hago tal actividad, pues yo creo que seré yo quien lo hice, Y eso también es una forma de ser egoísmo, y Santiago eso es lo que nos está diciendo, de que no pierdan tiempo en eso, porque tenemos que someternos a Dios. Así es. Santiago dice, y esto, como te digo, no es tan diferente en nuestra actualidad como cuando Santiago escribió esto. Dice el verso 2, desean, o sea, anhelan, ustedes quieren para ustedes mismos, o sea, no era un bien colectivo, sino era un bien personal. Dice, entonces desean lo que no tienen. Entonces traman y hasta matan por conseguirlo. Este será un extremo, y a la actualidad también hay personas que están dispuestos a manchar sus manos con sangre con tal de conseguir algo. Envidian lo que otros tienen, pero no pueden obtenerlo, por eso luchan y se hacen guerras para quitárselo. Sin embargo, no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios. Entonces, lo que Santiago nos enseña aquí es de que, como te digo, no es tan diferente en nuestra actualidad. Muchas veces, en vez de gozarnos, yo siempre digo, en vez de gozarnos por el bien de mi hermano, de mi vecino, digamos, yo a veces tomo este ejemplo. Normalmente cuando una persona compra un carro, construye una casa, ¿qué es lo primero que decimos? Saber en qué negocios anda, saber dónde sacó dinero, si no trabaja, si no sé qué. En vez de gozarnos con esa persona, porque la palabra de Dios nos dice que somos solo un cuerpo. En vez de decir, es que tal muchacho compró la moto tal y yo tengo tal, ¿no?
empezamos a criticar, empezamos a hablar, demás, pero en sí, ¿qué es lo que pone ese comentario en mí? Es el deseo que yo tengo por querer aquello. Quiero tenerlo, pero como no lo tengo, mejor lo critico. Pero en vez de criticar, Santiago nos dice, desea lo que ustedes no tienen. Eso, y tratan hasta matar por tal de conseguir. Tratan de hacerlo. Ahora tal vez no, en nuestro caso tal vez no es asesinar, sino que nos matamos trabajando con tal. Yo voy a tener uno mejor. Yo voy a comprar un mejor carro. Yo voy a construir una casa más bonita. Pero, ¿con qué fin? Nosotros somos, como te decía, somos solo un cuerpo. Deberíamos de gozarnos cuando un hermano compra un carro. Gracias a Dios. Gracias a Dios él ya tiene carro. Yo digo, ya tenemos carro. En algo nos va a ayudar a todos. En alguna vez ese hermano nos puede hacer un favor o como iglesia, como grupo, podemos ir en ese carro a otro lugar en vez de sentir ese deseo, en vez de criticarnos, sino que alegrarnos por el bien de nuestros semejantes y no vivir como el ejemplo que nos está poniendo Santiago, que esta gente hace las cosas al revés, porque dice, sin embargo no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios. Está todo de cabeza. Exacto. Y muchas veces, Valerio, es eso que estamos en la actualidad, tal como lo dices, que estamos más cegados por el egoísmo, por la envidia, que en vez de alegrarnos, como dice Santiago, que tenemos que alegrarnos por los logros, por los éxitos de nuestro prójimo, pero en vez de eso yo creo que nos llenamos de los malos comentarios de ellos, pensamos mal de ellos porque estamos envidiando algo que ellos tal vez ya lo lograron, pero nosotros no, pero tal como lo dices, pero nosotros no sabemos el esfuerzo que el prójimo hizo para conseguirlo. Así es con José y sigue, como te decía, ustedes no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios. Porque nosotros en vez de pedirle a Dios, criticamos, en vez de pedirle a Dios, nos sentimos mal, sentimos envidia, sentimos, no sé, celo, hasta ministerial. Es que tal persona hizo tal actividad y le salió bien. Es que nosotros lo hubiéramos hecho mejor, que no sé qué. No, nosotros no tenemos como que esa dicha de hacer ciertas cosas o lograr ciertas cosas porque estamos cegados por el hedonismo, por el hambre, el deseo, la pasión, la ceguera de querer algo que no tengo. Pero si yo deseo algo para la obra de Dios, mejor doblo rodillas y le pido a Dios, Señor, quiero esto, queremos hacer esto para tu honra y gloria. No es para que yo quede bien, no es para que mi nombre resalte, no es para que la iglesia que yo pastoreo digan, esa sí es una iglesia relevante. No se trata de eso, sino que pedirle a Dios que Él haga su voluntad. Y dice, entonces, si le pedimos a Dios, podemos tener las cosas que deseamos, pero no es al revés, no es desear lo que no tengo, sino que decirle a Dios, Señor, estos son mis deseos. Y considero, Juan José, muy importante de que creo que Jeremías dice, el libro de Jeremías habla de que los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos, que sus caminos no se asemejan a nuestros caminos. Entonces, cada vez que nosotros le pidamos a Dios, es importante que nos sujetamos a su soberanía. Él es un Dios soberano. Él hace lo que quiere, cuando quiere y como quiere. Entonces, yo tengo un deseo, Señor, este es mi deseo, este es el anhelo mío, pero que se haga tu voluntad. Si hasta el mismo Jesús, Juan José, Jesús, siendo hombre, estaba aquí en la tierra, Él estaba ya a nada de empezar su captura, lo iban a crucificar y todo. Él sabía que esa era la voluntad de Dios el Padre. Pero sin embargo, dice la Escritura que Él fue a orar y decirle a Dios, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pasa de mí este trago amargo, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces, queridos hermanos, queridos amigos, es importante que cada vez que nosotros nos acerquemos y tengamos un deseo, Señor, pero este es mi deseo, esta es mi voluntad, pero que no se haga mi deseo, sino la tuya, la cual y la voluntad de Dios con José siempre será buena, agradable y perfecta. Y justa.
Exacto. Y algo, Valerio, es eso, una forma de vitaminar nuestra fe cada día, es eso, aprender de poco a poco a sujetarnos bajo la voluntad de Dios, porque es eso lo que muchas veces omitimos, de que no queremos sujetarnos bajo la voluntad de Dios. Y si hablamos de nuestras emociones, algo que a mí me gusta decirme a mí mismo también, que muchas veces tenemos distintos de temperamentos, tal vez por cositas pequeñas, muchas veces nos enojamos. Y hay personas, yo creo que tienen una costumbre, ¿va? De que sabemos que son conocidos porque tal vez tienen un carácter muy fuerte. Y muchas veces eso deja tal vez algo que desear, porque tal vez deja algo malo para nosotros. Y muchas veces yo digo esto, también que una forma de realmente de amar a Dios y de creer en su voluntad es decir, pues que tome ese carácter en mí, que Él lo moldea, que poco a poco Él me enseña cómo corregir eso, porque muchas veces caemos en esto. ¿Cuántas veces no hemos escuchado? No, es que yo soy alguien muy tal vez de carácter fuerte, yo nací así y voy a morir así. Y yo siempre digo, si creemos ese pensamiento, es como decirle a Dios de que Él no es todopoderoso, porque podemos decir, que si yo vine con este carácter, me voy así, es que mi carácter nadie lo puede cambiar. Es como que también dejar a Dios a un lado de este problema, porque muchas veces son estos problemas que tenemos que luchar entre nosotros. Así es con José, y lo que dice Santiago es que muchas veces nosotros por este deseo descontrolado, tendemos porque dice, hasta matan, dice, con tal de lograr las cosas, pero antes de matar, la raíz del asesinato es la envidia. Todo asesinato nace de una envidia. Por eso Jesús dice, cuando estaban aquí en la tierra, si ustedes envidian a alguien, tienen envidia, ustedes son culpables de asesinato. Ustedes son asesinos. ¿Por qué? Porque esa es la raíz. Pero para llegar hasta el acto de asesinato, pasa eso, nace una envidia, un rencor, nos enojamos, nos sentimos mal contra la otra persona. Entonces, queridos hermanos, es tiempo de nosotros reconsiderar nuestros caminos y decirle a Dios, Señor, a lo mejor yo estoy viviendo bajo el hedonismo, tengo un deseo descontrolado por cosas que no valen la pena. La semana pasada estaba en una reunión de pastores y alguien dijo esto: ¿para qué discutimos por cosas temporales? ¿Para qué perdemos el tiempo en cosas que aquí se van a quedar? Y tiene mucha razón el pastor cuando dijo esto. ¿Para qué perdemos tiempo en cosas temporales? ¿Para qué perdemos tiempo? Es que esa ropa yo la quiero, es que yo quiero tal marca, es que yo quiero tal vehículo, es que yo quiero una casa así. ¿Para qué? ¿Para qué sentirnos mal por cosas que al final aquí se van a quedar? Entonces, y Santiago sigue diciendo en el verso 3, aun cuando se lo piden, tampoco lo reciben, porque lo piden con malas intenciones. Es lo que te decía anteriormente, muchas veces con nuestra voluntad. Desean solamente lo que les dará placer. Entonces, no es, como te decía, el bien colectivo, sino que es que a mí me hace sentir bien. Es que con esto sí yo voy a quedar bien. Es que con esto sí van a darse cuenta que yo soy el que manda. No, que Santiago dice adúlteros. ¿No se dan cuenta que la amistad con el mundo los convierte en enemigos de Dios? Les repito, si alguien quiere ser amigo del mundo, se hace enemigo de Dios. ¿Acaso piensan que las escrituras no significan nada? Dice Santiago. Ellas dicen que Dios desea fervientemente que el Espíritu que puso dentro de nosotros le sea fiel. Y Él da gracia con generosidad, como dice las escrituras. Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Entonces, Juan José, Santiago nos hace ver de que cuando nosotros deseamos cosas del mundo, adúlteros, dice, adúlteros es la palabra moichalis, mundalidad.
amistad con el mundo, es cuando habla en el Antiguo Testamento, en el ejemplo en el libro de Oseas, cuando Israel se hizo amigo de otras naciones paganas que adoraban a dioses paganos. Entonces, lo que Santiago nos dice es que no nos arrodillemos ante el Dios de este siglo. Que puede ser dinero, puede ser fama, puede ser reconocimiento, puede ser, a lo mejor, likes en redes sociales. Es que vivimos en un tiempo donde hasta eso causa celo. Es que tal persona publica algo y son miles de reacciones, y yo publico algo y solo yo le doy me gusta. No, queridos hermanos, hay que ser, Santiago dice, los que se hacen amigos del mundo, los que se doblan ante el Dios de este siglo, los que se arrodillan ante el hedonismo, ante los que se arrodillan ante los deseos carnales, temporales, cosas que no valen la pena, se constituyen enemigos de Dios. Y dice, entonces, hay que ser humildes para ser reconocidos por Dios, porque Dios exalta al humilde, pero al orgulloso lo mira de lejos. Sí, Valerio, la invitación que nos está haciendo Santiago también en este versículo es de empezar a reflexionar en esta semana si realmente nuestras acciones hacen que somos amigos de Dios o nuestras acciones nos están demostrando que somos enemigos delante de Dios. Es empezar a realmente analizar todas nuestras acciones, nuestras emociones, si realmente lo que estamos haciendo pues nos está constituyendo amigos de Dios o nos está volviendo enemigo. Bueno, lo que habla de humildad con José es prácticamente ser agradecidos con lo que Dios nos da. Sentirnos plenos con lo que Dios nos da. No se trata de humildad, no se trata de aquella persona que no tiene ropa, sino que se trata de una persona que tiene una suficiencia con lo que Dios da. No se trata del deseo descontrolado, sino que se trata de aquella persona que está agradecido con lo que es, con lo que soy en Dios. Y queridos hermanos, no nos deprimamos por cosas que no valen la pena, sino que Dios nos puede dar su provisión. Entonces, yo creo que con José es importante que siempre nos autoevaluemos y miremos realmente cómo estamos. Empezar a analizar cómo estamos viviendo, y la invitación para todos para esta semana es reflexionar en esto, realmente de si tenemos mucho egoísmo, mucha envidia en nuestro corazón, pedirle a Dios, empezar a sujetarnos pues con Él, de pedirle que nos ayude, de eliminarlo poco a poco como hijos de Dios. Sí, así que queridos amigos, gracias por llegar hasta aquí. Aquí terminamos nuestra serie Fe con Vitaminas. Estuvimos hablando de que la palabra de Dios es un espejo. Estuvimos hablando de que hay que controlar la lengua, hablando de que nuestra fe tiene que ser visible. Y también ahora hablamos de controlar nuestras emociones, porque eso también habla de nuestra fe vitaminada, controlar nuestras emociones, nuestros deseos descontrolados, ponerles un orden, ponerles un alto, y eso habla de nuestra fe. Y entonces, gracias por llegar hasta aquí nuevamente. Los que nos están viendo en los canales de televisión, los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Instagram y YouTube. Nos pueden buscar como Platiquemos GTV. Así que muchas gracias. Continuamos en la próxima semana con un nuevo tema.